Escatología bíblica, doctrina de los últimos tiempos. Un ensayo de Rodríguez Cadena Yolanda, Ferrer Ruiz Gabriel Alberto. Universidad del Atlántico. Capítulo primero. Escatología bíblica. ¿Qué es la escatología? La palabra escatología proviene del griego escatos, que significa último, y logos, tratado. Por lo tanto, se definiría como una doctrina de los últimos tiempos, del hombre y del mundo donde él habita. La escatología bíblica es una parte de la teología sistemática que estudia las profecías que hablan acerca de los acontecimientos que van a experimentar el ser humano y todo el universo en los postreros días de la historia. La palabra fin, que identifica la escatología, aparece muchas veces en la Biblia, en pasajes como Mateo 24:6, Mateo 24:13, Mateo 24:14, Primera de Corintios, Daniel 12:9, Daniel 12:13, Habacuc 2:3. La escatología exige una hermenéutica refinada para discernir lo que debe ser interpretado literalmente en contraposición a lo alegórico y espiritual. Sin embargo, mucho más que tener este tipo de hermenéutica, se necesita ampliamente el fluir de la persona del Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, dándonos una sabiduría, inteligencia y conocimiento que provenga de Dios, para la interpretación fidedigna, correcta y conforme a su voluntad, pues el mismo Señor dice: sin mí nada podéis hacer, lográndose lo que dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Solo Dios puede abrir la mente, el intelecto humano, para que bajo la iluminación del Espíritu Santo el ser humano logre entender las verdades reveladas según el propósito divino. Se hace necesario que el cristiano escudriñe con mayor dedicación la palabra profética que anuncia lo que está sucediendo y lo que ha de venir para la humanidad, porque de esta manera nuestra esperanza en Dios y su reino serán más firmes y podremos transmitirlas a otros de manera fidedigna según la voluntad de Dios. Es pues el fruto, es pues el futuro, el tiempo privilegiado de la escatología bíblica, el estado de las cosas futuras, el cual contempla lo siguiente: el estado intermedio, las resurrecciones, el rapto de la iglesia, el segundo advenimiento de Cristo y el milenio. Estos aspectos se desarrollarán más adelante. Formas de abordar la escatología. Hay varias formas de estudiar la escatología. Se puede seleccionar una de ellas o combinarlas, como suelen hacerlo los teólogos escatólogos. Entre estas formas encontramos diferenciar el futuro del individuo y el del mundo, distinguir entre el futuro de la iglesia, el futuro de Israel, el futuro de los gentiles y el futuro del mundo, estudiar la escatología de los eventos en orden cronológico, estudiar la escatología del Antiguo Testamento, la escatología de Jesús, la escatología de Pablo, la de Juan, etc. ¿Por qué estudiar la escatología bíblica? Son muchas las razones que motivan el estudio escatológico, pero aquí solo mencionaremos las más importantes. Retomaremos
las 11 justificaciones que propone Pérez, pues consideramos que en ellas se resumen los aspectos más relevantes: la deidad y eternidad de Jesucristo, la base temporal de la profecía, la voluntad de Dios para el futuro de la humanidad, la revelación del Espíritu Santo, la importancia que la Biblia le otorga al contenido escatológico, la omnisciencia de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios, la verdad de Dios contra la falsedad de los espíritus engañadores, el estado espiritual del creyente ante el cumplimiento de la palabra de Dios, la santificación del creyente, su esperanza y gozo ante dicho cumplimiento. Así pues, debemos estudiar la escatología, porque la escatología bíblica nos da la certeza de que el Señor Jesucristo es la esperanza del hombre que cree en sus promesas. El más alto grado de la fe escatológica se resume en que por Jesús y en Jesús se obtiene la salvación y la vida eterna. La escatología bíblica es la única verdad que nos asegura el conocimiento adecuado, irrefutable e infalible del tiempo profético, pasado, histórico, presente y futuro. La escatología bíblica permite la comprensión segura y anticipada de los acontecimientos que la humanidad ha de experimentar dentro de los planes de Dios. La escatología bíblica es la palabra profética, la predicción inspirada y solamente revelada por el Espíritu Santo a los siervos del Señor. La escatología bíblica ocupa uno de los principales lugares entre los mensajes proféticos revelados en la Sagrada Escritura. Aproximadamente el 40% de las profecías son de carácter escatológico. La escatología bíblica es la manifestación del poder de Dios para predecir el futuro con el propósito de despertar las mentes en la dirección a las maravillas de su existencia y omnisciencia. La escatología bíblica es la confirmación del conocimiento de Dios sobre todas las cosas. El Señor conoce el principio y el fin, desde los tiempos pasados infinitos hasta los tiempos futuros infinitos, y revela a sus siervos solo lo que ellos deben conocer. La escatología bíblica disipa toda duda respecto a los eventos proféticos y sus respectivos cumplimientos. La escatología bíblica desmiente las interpretaciones especulativas y alarmistas proclamadas por los falsos profetas, gurúes, filósofos, adivinos, astrólogos, científicos, matemáticos y cualquiera que se deja dominar por el espíritu de engaño que opera poderosa e impunemente en todo el mundo. La escatología bíblica trae consigo un llamado de alerta a los seguidores de Cristo en relación con el estado espiritual y de expectativa en que deben vivir, aguardando con paciencia y esperanza el cumplimiento del mayor de los eventos escatológicos para la iglesia del Señor, a saber, el arrebatamiento. La escatología bíblica desarrolla una conciencia futurísticamente profética, donde todo creyente es motivado por el espíritu de la profecía a una perseverante santificación, con el propósito de ser hallado digno en la hora de la muerte física y así tener parte en la resurrección de los santos que duermen, o ser hallado digno el día del arrebatamiento. La escatología bíblica otorga al creyente en Jesucristo un estado de tranquilidad y de alegría en relación con el cumplimiento de las profecías para el tiempo del fin, como dice el libro del Apocalipsis.
Además de estas razones, aquí agregamos otras dos que nos parecen importantes. La escatología bíblica es fuente de esperanza para un mundo condenado por el pecado. Nos hace ver que la Biblia es la única fuente de esperanza y confianza para el futuro, y los hombres están recurriendo cada vez más a ella en busca de luz en la presente oscuridad. Mediante la escatología vemos a Dios como arquitecto de las edades, como el amante Padre que nos ha hecho partícipes de confianza, revelándonos su plan para el futuro. La escatología bíblica también motiva al creyente porque es fortaleza de su fe y esperanza, es gozo en medio de la aflicción, es provechosa para la vida del cristiano. Principales temas de la escatología. Analizaremos los principales temas de la escatología y los desarrollaremos en el orden en que se presentan en la Biblia. Veamos, para el cumplimiento escatológico es necesario iniciar por el establecimiento del pacto que Dios hizo con el hombre y mediante el cual se le garantiza a este el cumplimiento profético. Luego del pacto se empieza a cumplir la profecía, las características del mundo como antesala a los eventos escatológicos, el inicio de la profecía con el arrebatamiento de la iglesia, el inicio y desarrollo de la tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio y el estado eterno. El orden de los eventos se establece, el mundo adquiere rasgos que anteceden los hechos proféticos, ocurre el arrebatamiento o traslado de la iglesia, inicio y desarrollo de la tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio, el estado eterno. Las características del mundo como antesala a los eventos escatológicos se refiere a cómo la humanidad experimentará una serie de acontecimientos profetizados en la Biblia, que operan como señales que el creyente en Cristo puede percibir gracias al Espíritu Santo, que mora en él y le da la sabiduría. Muchas de esas señales o eventos que ya han cumplido y otros se están cumpliendo de tal manera que la profecía está cerca de cumplirse. El arrebatamiento, por su parte, es el proceso mediante el cual Cristo traslada a la iglesia creyente en él al cielo. Para este traslado los creyentes deben ser transformados. Su cuerpo físico debe cambiarse en un cuerpo glorioso. La tribulación es el período después del arrebatamiento y durante el cual se cumplirá una serie de eventos de juicio contra el mundo y sus habitantes. Habrá sufrimientos, enfermedades, pestes, terremotos, entre otras calamidades. Satanás dominará en este período y surgirá el anticristo. La segunda venida de Cristo se refiere al regreso del Señor por segunda vez, el cual fue prometido por el mismo Jesús y profetizado varias veces en la Escritura. El milenio consiste en el período de tiempo en que Jesús reinará 1000 años y Dios realizará todos sus propósitos en la tierra. Finalmente, el estado eterno se refiere a la vida en la ciudad eterna, la Jerusalén eterna, que tiene características especiales, las cuales veremos más adelante. Capítulo 2. La interpretación bíblica y la escatología. Antes de iniciar un análisis de los temas escatológicos bíblicos, es necesario tratar el tema de la hermenéutica, pues de la interpretación de la Biblia dependen las diferentes posturas sobre temas como el arrebatamiento de la iglesia y el milenio, entre otros. Un ejemplo claro de lo plantea Pentecost, cuando establece la diferencia entre el premileniarismo y el amileniarismo.
pues el primero se basa en una interpretación literal de la Biblia, mientras que el segundo en una interpretación figurada, espiritualizada, que tergiversa las escrituras. En el capítulo sobre el milenio trataremos estas posturas y argumentaremos la validez de la primera. Los métodos de interpretación bíblica son dos: el alegórico y el literal. El primero se basa en una comprensión figurada del texto. Al significado literal se le otorga un significado moral o espiritual. Aquí no hay preocupación por lo que el escritor bíblico quiso decir y hay una prominencia del subjetivismo. Es importante señalar que la Biblia contiene lenguaje alegórico, pero esto es diferente a otorgar una interpretación alegórica a un texto literal. La alegoría es una figura mediante la cual una cosa representa o simboliza otra distinta. Puede considerarse como una metáfora ampliada. Jesús usó la alegoría, por ejemplo, en Juan usó varias imágenes metafóricas constituyendo una alegoría. De cierto os digo que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de sus extraños. Porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Los fariseos no comprendieron la alegoría que Jesús hizo. Por ello, el Señor aclara. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús aclara la alegoría asignando el significado a cada una de las figuras o metáforas que usó. El apóstol Pablo también usó el término y la figura de la alegoría. En Gálatas 4:22-26 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pablo usa la alegoría de Agar, la esclava, y Sara, la libre, con sus hijos, para señalar la esclavitud de la ley frente a la libertad de la gracia en Cristo Jesús. Nótese cómo usa los términos Sinaí, donde fue dada la ley, y Pablo aclara que este es Agar, explicando la alegoría, y también agrega la Jerusalén actual, opuesta a la Jerusalén de arriba. Lo anterior confirma que la alegoría es una figura que se utiliza en la Biblia, pero en esta se encuentra la interpretación y explicación. Esto es diferente al planteamiento del método alegórico, en el cual, a partir de un texto que posee su significado literal, el intérprete le agrega su propio significado sin sustento textual. Se trata de una eisegesis,
una comprensión subjetiva emanada del intérprete y no del texto. Los defensores del método alegórico justamente usan los ejemplos de la alegoría que aparecen en la Biblia para justificar el procedimiento. Pero es importante señalar que los escritores del Nuevo Testamento siempre consideraron la interpretación literal del Antiguo Testamento y lo asumieron como sombra de la revelación en el Nuevo Pacto. Pablo, por ejemplo, en el pasaje citado en Gálatas 4, 22, 26, no está usando el método alegórico, sino explicando la alegoría a la luz de la Biblia. Para el caso de las clases de alegorías usadas en la Biblia como tipos, parábolas y símbolos, es importante aclarar que en la interpretación de estas no se usa un método alegórico, pues se parte de estas clases y se va a la interpretación literal. Un ejemplo claro es el tipo, el cual es una figura planteada en el texto bíblico, con un antecedente también bíblico, de tal manera que hay una transferencia de sentido desde lo que es literal en una esfera hacia lo que es literal en la otra, como afirmara Pentecostés. Tiene que haber un paralelismo literal entre el tipo y el prototipo para que el tipo tenga algún valor. El método alegórico presenta peligros como los siguientes. Pentecostés, 1984. A. Interpreta la escritura. No se tiene en cuenta el significado de las palabras, de los enunciados de la Biblia y se cae, por lo tanto, en la especulación. B. Se les resta autoridad a las escrituras, pues la Biblia ya no es la que rige la interpretación, sino la mente del intérprete. Sus posturas y planteamientos son los que poseen relevancia y validez. C. No hay manera de comprobar las conclusiones del intérprete, pues éste especula sobre los significados y da su punto de vista sin sustento bíblico. Opuesto al método alegórico está el literal o gramático histórico, definido así porque parte del significado de las palabras en su contexto lingüístico, textual e histórico. En efecto, toda palabra posee un sentido o significado de base y un sentido o significado contextual. En el primer caso, se trata de la significación general, se podría decir abstracta, de la palabra, sin contextualización. En el segundo caso, se trata del significado actualizado en el contexto del uso discursivo. A partir de estos tipos de sentido de base y contextual, se superponen otros de tipo expresivo o estilístico en los que operan transferencias o desplazamientos de sentido creados por los hablantes. Si no existieran los significados de base y contextual, sería muy difícil, por no decir imposible, la intercomprensión. Se necesita tener un punto de referencia significativo que permita el entendimiento de lo que se dice, de los enunciados y palabras. El método literal de interpretación bíblica es el que está conforme a la voluntad de Dios, pues es el que respeta la inspiración de las Escrituras, es el que se somete a las palabras, enunciados y textos, tal cual fueron guiados por Dios, sin agregar contenidos humanos. El método literal es el que considera la total autoridad de las Escrituras, es el que asume que Dios habló, dijo, enseñó lo que está en la Biblia. Es el método que parte de la frase dicha por Jesús, escrito está. El método literal es el que Dios le planteó a Adán en el Edén cuando le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien
y el mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. No es el método de interpretación que Satanás le propuso a Eva a través de la serpiente cuando le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? No moriréis. Satanás estaba diciendo: lo que Dios dijo no se debe interpretar así. Eva, yo te voy a dar la interpretación, mintiendo, porque Él es padre de mentira. Lo que dijo Jehová Dios es exactamente lo que quiso decir: ciertamente morirás. Aquí no cabe método alegórico, solo es válida la interpretación literal, la cual desechó Eva y pecó. En resumen, como afirma Martínez, el literalismo descansa sobre el postulado de que un texto ha de entenderse siempre en su sentido literal, a menos que ello sea razonablemente inadmisible, como sucede en el caso de las metáforas. Las ventajas del método literal son entonces evidentes. Veamos cómo las enuncia Ram. A. Parte de hechos de la objetividad y no de la subjetividad del intérprete. Se buscan datos objetivos a partir de la gramática, la etimología, la geografía, la arqueología, la teología, todo teniendo como base y autoridad la Biblia, pues de ella parte la interpretación y a ella llega la dicha interpretación. B. Se plantean justificaciones, evidencias e interpretación, la cual no pueden tener doble sentido. Con el método literal se arroja luz en la interpretación y hay claridad en el entendimiento de la palabra de Dios. La interpretación literal se ilustra en Nehemías, en el que se narra cómo Esdras ponía el sentido a la lectura que hacía. Debido a que el pueblo había regresado del exilio, había olvidado las escrituras, pese al breve avivamiento que hubo en los tiempos de Josías, cuando fue hallado el libro de la ley. En el Nuevo Testamento se describe cómo los judíos usaban la interpretación literal, pero esta era mal aplicada. Había un exceso de literalismo, al punto que se hacía énfasis en los detalles accidentales. Se olvidaban de lo esencial. Por ello, Jesús les dice a los fariseos: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aquí el Señor da la verdadera interpretación de las Escrituras y su aplicación. En otro pasaje Jesús dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán más en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El Señor aquí les dice a los saduceos que la interpretación aparentemente literal que ellos hacían estaba errada, mal aplicada. Esto se corrobora en los siguientes versículos. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En estos pasajes Jesús nos dice que la interpretación de un pasaje de las Escrituras debe estar en relación y en consonancia con otros y con toda la Biblia. Este es uno de los criterios del método literal. Analizados los métodos de interpretación, veamos ahora algunas claves del estudio hermenéutico: el análisis histórico-cultural, el léxico semántico, el gramatical, la interpretación del lenguaje figurado. Análisis histórico-cultural. Tener en cuenta el contexto sociocultural en la interpretación bíblica es importante,
porque se puede tener una comprensión más clara del texto. Varios ejemplos sustentan esta afirmación. Veamos en Marcos 14:13, Jesús da una orden a sus discípulos: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Pareciera un detalle poco significativo si no fuera porque la costumbre indicaba que las mujeres eran las que llevaban los cántaros de agua. Otro ejemplo los encontraremos en Lucas 3:16, donde Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. La fuerza de esta expresión en cuanto al carácter humilde y la humillación de Juan se elucida cuando entendemos que los esclavos eran los que tenían la tarea de desatar la correa del calzado. Se muestra así cómo Juan se sentía indigno aún de realizar esto. Para realizar el análisis histórico-cultural se formulan varias preguntas. ¿Cuál es el medio histórico general en el cual habla el escritor? ¿Cuál es el contexto histórico-cultural específico y el propósito del libro? ¿Cuál es el contexto inmediato del pasaje que se está considerando? Las respuestas a estos interrogantes surgen de tres tipos de análisis: hermenéutico, basado en el aspecto social, sociocultural. 1. La determinación del contexto histórico-cultural general. 2. La determinación del contexto histórico-cultural específico y el propósito del libro. 3. El entendimiento del contexto inmediato. Veamos cada uno de estos análisis. La determinación del contexto histórico-cultural general. Aquí se analizan los siguientes puntos: la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores, política económica y social, las preocupaciones, amenazas, peligros. Comprender el contexto sociocultural general permite entender por qué José tuvo temor de ir a Judea, porque Arquelao reinaba en esa región. ¿Quién era Arquelao? La indagación histórica nos dice que era hijo de Herodes el Grande y se caracterizaba por la crueldad. Las costumbres de la época. Este análisis permite entender pasajes en la Biblia como por qué los discípulos se maravillaron de que Jesús hablara con la samaritana, pues era costumbre que los judíos y los samaritanos no se trataran. Otros ejemplos de costumbres que aclaran el significado de los pasajes es la práctica del corbán en los judíos, según la cual un hombre no era responsable de sus padres ancianos porque podía dar sus bienes al tesoro del templo cuando muriera. La condición espiritual del auditorio. Los escritores bíblicos dirigían sus mensajes a auditorios con situaciones espirituales específicas, las cuales motivaban muchos contenidos. Un ejemplo lo encontramos en las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, quienes estaban pasando por un periodo de carnalidad, además de problemas espirituales como la fornicación. La interpretación de Primera y Segunda de Corintios debe tener en cuenta este contexto espiritual. Un ejemplo que podemos citar sobre la importancia del contexto histórico-cultural en la interpretación general es el correspondiente al pacto de Dios
con Abraham, el cual se asocia con la escatología. En Génesis 15, Dios reitera su promesa a Abraham sobre la tierra, la simiente y la bendición. Dios invierte el orden de la promesa, caracterizando cada elemento así. En lo que respecta a la bendición, le dice que su bendición será muy grande. En cuanto a la simiente, Abraham sería el progenitor de innumerables descendientes. Y en cuanto a la tierra, Abraham la poseerá. Ahora bien, Abraham le pide a Dios seguridades sobre la promesa y tiene lugar el pacto de sangre. Aquí es donde se vuelve relevante el contexto sociohistórico por las características de este pacto. En primer lugar, solo era necesario un animal, pero aquí aparecen varios, lo cual implica la importancia solemne del pacto. En segundo lugar, la ratificación de un pacto de sangre estipulaba que las dos partes pasaran por entre las piezas del animal, lo que establecía que ambos participantes se obligaban a cumplirlo de manera inalterable. No obstante, Génesis 15:12 narra que Abraham cayó en un profundo sueño y solamente Dios pasó por entre las piezas de los animales. Esto muestra que Abraham es solo el receptor y el beneficiario del pacto, no es partícipe activo. Tal hecho significa que la existencia y continuidad del pacto no depende de Abraham. Dios participó en el juramento y en la ratificación hizo una promesa inalterable y planteó un curso irreversible de acción. Todas estas características descritas proponen que el pacto abrahámico es incondicional y unilateral, por lo cual se cumplirá literalmente. La interpretación bíblica anterior, basada en aspectos sociohistóricos y culturales, tiene implicaciones escatológicas por cuanto de la incondicionalidad y la unilateralidad del pacto depende la postura premilenarista, según la cual habrá reino milenial y Cristo vendrá antes del milenio para reinar sobre Israel. La determinación del contexto histórico-cultural específico y el propósito del libro. En este análisis se determina cómo era el escritor, su trasfondo y experiencia espiritual, a quienes escribía y cuál era el propósito del autor al escribir el libro. Un ejemplo que podemos citar es el del Evangelio de Mateo, quien escribió el Evangelio pensando en primer lugar en los judíos convertidos. Había una necesidad de comprobar que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo de Israel, el rey profetizado en el Antiguo Testamento. De ahí que Mateo tome permanentemente las citas de este para comprobar que Jesús era ese Mesías. El lector notará que se repiten constantemente las expresiones para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, porque así está escrito por el profeta. Se cumplió lo que fue dicho por el profeta, de quien habló el profeta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Todas estas expresiones introducen citas del Antiguo Testamento. Otro ejemplo que podemos citar es el de la carta a la iglesia de los Filipenses. Pablo se encuentra preso y muy probablemente en Roma. Escribe esta carta a los filipenses en primer lugar con el motivo de agradecer el regalo, la ofrenda que le enviaron los creyentes de dicha iglesia. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Pablo aprovecha esta ocasión concreta para escribir la epístola para dar algunas señales y exhortaciones amorosas a los filipenses. Vivir para Cristo sirviendo en el Evangelio, la unidad de los hermanos en la iglesia, la humildad cuyo máximo ejemplo es Cristo mismo en su humillación, el cuidado de la salvación, gloriarse en Cristo y no en la carne, mantener un gozo permanente ligado a la paz que solo Dios produce. Además de estas enseñanzas prácticas, Pablo exhorta a los filipenses a que cuiden su salvación con temor y temblor y que sigan su ejemplo y rechacen a los que se oponen a la cruz de Cristo. Hay varias maneras de determinar el propósito del autor: notar las declaraciones explícitas del autor o la repetición de frases, observar la parte exhortatoria del libro. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda epístola reitera la exhortación: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El propósito de Pedro en esta carta es exhortar a los creyentes a la santidad en espera de la venida del Señor Jesucristo. Observar los puntos que son enfocados en el libro y también los que no son considerados. Entendimiento del contexto inmediato. En la interpretación bíblica es necesario tener en cuenta el contexto inmediato del libro. Para ello se realizan varias acciones: ver el libro en su bosquejo o estructura general, ver el texto en su pasaje, ver los pasajes anteriores y subsiguientes, ver la perspectiva del autor. Aquí se trata de analizar la manera como los escritores bíblicos narraban eventos desde lo que estaban viendo. Por ejemplo, cuando hablan de la puesta de sol, la cual es descrita tal como se está observando. Distinguir cuando se trata de una declaración descriptiva y una verdad prescriptiva. Cuando se describen pecados en la Biblia, no se está diciendo que Dios los apruebe. Un ejemplo lo encontramos en Génesis: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. No se puede tomar esto como verdad prescriptiva y afirmar que Dios aprueba la bigamia. Aquí se está describiendo lo que Lamec hizo, lo cual evidentemente está en contra de lo que Dios dice en su palabra. Diferenciar la enseñanza principal del pasaje de los detalles secundarios. Determinar a quién se dirige el pasaje. No entender este principio hermenéutico ha causado interpretaciones equivocadas, como por ejemplo la palabra que Dios le da a Josué: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Algunos aplican esto de manera general y errónea y enseñan que todo lo que pisare nuestros pies será de nuestra propiedad. Veamos algunas pautas útiles para la interpretación del contexto. Considerar cuidadosamente las partes precedentes y subsecuentes para determinar el significado. Investigar cada palabra de cada pasaje, teniendo en cuenta las partículas, los conectores, los términos de relación. Examinar todo el pasaje con minuciosa atención. Tener en cuenta el transcurso discursivo del autor cuando continúa con el argumento, cuando hace una transición a otro argumento. La interpretación que se debe tener en cuenta es la que está acorde con el contexto. Un ejemplo que podemos citar de la consideración del contexto inmediato en la interpretación es el discurso del Monte de los Olivos. Tener en cuenta las partes precedentes. Se puede ver claramente que dicho discurso
es para los hijos de Jerusalén, esto es, la nación de Israel, específicamente los que pasarán por los acontecimientos que se describen allí. Esta interpretación se confirma con el contexto anterior, pues el discurso del Monte de los Olivos está después del anuncio de los ayes contra los fariseos y al anuncio de ceguera judicial de la nación de Israel. Ahora bien, si analizamos las palabras y enunciados, se corrobora esto. Veamos, quise juntar a tus hijos. Revela que Jesús hablaba a Israel y que se dará la reunión final de Israel en su propia tierra. Vuestra casa se refiere a la casa de Israel. Análisis léxico-semántico. Aquí haremos una pausa para continuar luego del presente descanso.